con Antón Losada. Creo que vamos a hablar de cosas muy interesantes, de cómo se construyen relatos, de cómo afecta la información, de cómo el poder político, económico influye en toda la información. Y creo que es importante recordarlo porque parece mentira que en 2023 pues estemos hablando de libertad de información o de libertad de expresión cuando la propia Constitución, que todos ahora mismo se llenan la boca de ella, pues reconoce en su artículo 20 el derecho a la libertad de información, pero algo que es muchísimo más importante, que es el de recibir una información veraz. Por eso yo creo que es muy importante que estemos de aquí para hablar de todo esto. Los medios de comunicación siempre se ha dicho, bueno, no siempre se ha dicho, no, se les denomina el cuarto poder y es por una de estas razones, ¿no? Han sustentado ciertos relatos políticos, como por ejemplo, uno el que más, digamos, nos está afectando en este momento, es el que los medios de comunicación sustentaron el de una transición modélica y todo ello se basó pues, en los medios de comunicación. Y todo esto y muchas más preguntas pues nos las va a contestar o nos va a hablar de ello Antón Losada, que bueno, todo el mundo le conoce y lo voy a leer porque es muchas cosas y muy interesantes, ¿no? Antón Losada, lo más importante yo creo que es mariñano de Amariña, ¿no? Eso es lo más importante. Es doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, profesor titular de Ciencia Política en la misma universidad. Fue exsecretario general de la Vicepresidencia de la Xunta y exsecretario general de Relaciones Institucionales y, como yo creo que todos sabéis, pues es analista y comentarista en varios medios de comunicación como la cadena SER, 4 y El Periódico. También ha participado en Televisión Española, en la Televisión Galega, en El País y fue adjunto al consejero delegado de La Voz de Galicia. También es autor de varios libros como Código Mariano, Los ricos vamos ganando o Piratas de lo público. Así que como creo que es muy interesante lo que nos tiene que contar, si quieres empezamos ya. Muchas gracias por venir hasta Segovia. Y nada, así para abrir un poco digamos, la charla, ¿cómo definirías tú actualmente la situación de los medios de comunicación en España? Antes de nada, buenas tardes y muchas gracias por haber venido. Yo soy de los que... yo no estaría aquí para escucharme. Me asombra que estén todos ustedes aquí, les estoy muy agradecido. Muchas gracias a Segovia CIDE por la invitación. Bueno, vamos a ver qué sabe, ¿no? La situación de los medios, ¿cómo era la pregunta? ¿Cómo definirías actualmente la situación de los medios de comunicación en España? Catastrófica. Desde el punto de vista empresarial y desde el punto... yo creo que sé... tanto desde el punto de vista empresarial, como desde el punto de vista periodístico, como desde el punto de vista político, la situación es catastrófica. Desde el punto de vista empresarial estamos hablando de empresas de comunicación que tienen más soportes y más capacidad de poner productos en el mercado que nunca, pero no saben qué poner. Uno de los dramas, yo creo, de la información y de los medios de comunicación a día de hoy es que nunca hemos tenido tantos soportes y nunca hemos tenido tan poca imaginación. De forma que al final acabas viendo el mismo contenido en internet, en un blog, en la tele, en la radio, en no sé qué, ¿no? Y no solo no saben muy bien lo que tienen que poner ahí en esos soportes, sino que el drama es que están descubriendo que solo los que estábamos dispuestos a pagar por la información nos estamos muriendo de viejos. Y que la gente joven no. Se ha creado otra cultura, la cultura de la información es gratis, y no está dispuesto a pagar por la información. Entonces tú tienes un producto que es muy caro, si lo haces bien, hacer buena información es caro, pero es un producto que nadie quiere comprar. Tiene más soportes que nunca. Desde el punto de vista de la calidad de la información, como dice un amigo mío, José Manuel Pereiro, que fue el decano del Colegio de Xornalistas de Galicia, ¿no? La prensa es el único sector de actividad que en tiempos de crisis reacciona empeorando el producto. Y cuando la industria del automóvil o cuando cualquier sector industrial en un momento de crisis lo que hace es intentar darte más por menos. La primera reacción de la prensa siempre es reducir el número de páginas y reducir las páginas en color y subir el precio.
Y te voy a cobrar más, pero te voy a dar un peor producto. Entonces, como no saben cómo estimular los ingresos, han entrado en una carrera de reducción de costes, y eso lleva a que los periódicos, las radios y las televisiones estén con plantillas en una situación absolutamente precaria, donde las principales empresas de comunicación son las administraciones públicas y las grandes corporaciones, que son los que pueden pagar buenos sueldos y dar buenas condiciones, de forma que los buenos periodistas están en el lado de los que emiten propaganda y los periodistas que están aprendiendo están en el lado de los medios de comunicación. Eso es verdad en el ámbito local, donde pues, cualquiera que haya escuchado sabe a lo que me refiero, ¿no? Pues a lo mejor resulta que toda la información de Segovia en una cadena de radio que es líder la hace la misma persona todo el día. No tiene ni tiempo para ir a ninguna parte. El otro día estaba en Málaga y entraba desde Málaga y me contaba el responsable de informativos, que en informativos solo estaba él. Y entonces, claro que no. O sea, literalmente su trabajo era estar en el teléfono. O sea, no salía a la calle, porque solo estaba él para hacer el informativo. Pero esto es verdad en el ámbito local y es verdad en Madrid. No sé si saben que la cadena COPE, durante los años de la gran recesión, durante 6 meses estaba en él la mitad de la plantilla y durante 6 meses la otra mitad de la plantilla. Cuando yo empecé con Iñaki Gabilondo en el Hoy por Hoy, yo creo que el equipo del Hoy por Hoy debían ser como unos 30 y pico. Entonces cada vez que hacíamos un exterior había que alquilar un autobús. Ahora cabemos todos en una furgoneta. Entonces ha habido una rebaja brutal de la calidad del producto informativo y pues en términos de contribución de los medios de comunicación a eso podemos llamar la calidad de la democracia, la dependencia que se ha establecido entre los medios de comunicación y el poder político y el poder financiero hace que en este momento ni de lejos jueguen ese papel, sino más bien jueguen el contrario. Vivimos en un país donde los medios de comunicación se dedican más bien a apuntalar las teorías de la conspiración y a apuntalar los relatos de unos y otros que a darnos información que nos permite a nosotros juzgar lo que nos parece mejor y peor, lo que nos parece más acertado y menos acertado. Yo creo que lo que está pasando con los medios de comunicación, no solo en España, esto es un fenómeno general. El gran dilema, o sea, esto que le pasa a los medios de comunicación, le pasa a todo el mundo. El New York Times es un gran éxito y se consideró un gran éxito porque tenía 100.000 suscriptores. Que no es nada. El diario.es, que es uno de los medios en los que yo escribo, es uno de los digitales que mejor va y tiene 30.000 suscriptores. Pero realmente es un problema para todos los países de nuestro entorno, pero en España es especialmente acusado por 2 razones. Primera, porque nuestro mercado es más pequeño, simplemente por población, y segundo, porque los medios de comunicación en España tenían una estructura de propiedad muy familiar. O sea, los grandes grupos de comunicación eran familias, ¿no? La familia Rey en Galicia, la familia local de Tena en Madrid, los del Grupo Correo, que no recuerdo la verdad, los Godó en Barcelona, y eso ha sido reemplazado por una estructura de propiedad donde ya no quedan empresarios de la comunicación y lo que hay es básicamente pues, fondos de inversión y bancos. Claro, ahí estás apuntando una cosa muy importante porque has dicho que hay como mucho producto, ¿no? Y falta calidad, pero en un principio se pensó que cuando empezaron a surgir los nuevos medios de comunicación, que no iban a depender tanto del dinero, de la publicidad, de las administraciones públicas, etcétera, pues como que como que parecía que había algo que iba a surgir nuevo en cuanto a los medios de comunicación, por lo que tú decías, que todo estaba en las manos de grandes familias que al final pues contaban lo que a ellos les venía bien. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Porque lo que en un principio parece que fue como que sí que podía incentivar la libertad de expresión, la comunicación, más información veraz, al final parece como que se ha convertido en esta falta de calidad de un producto. Bueno, yo creo que ahí se juntan 2 factores, ¿no? El primero es que, vuelvo a lo mismo, la buena información es cara.
Pero tener buena información, aquí nos estamos acoplando. Tener buena información, o sea, la información es un producto caro. Entonces, por mucho que tú rebajes los costes de transmitir esa información, y por mucho que tú rebajes el coste de tener un periódico y lo conviertes en un medio digital, si lo que pones en la web no es bueno, la gente no lo consume. Pero claro, para poner algo bueno tienes que invertir. Y para recuperar esa inversión tienes que tener gente dispuesta a pagar. Y el problema es que la gente, sobre todo las nuevas generaciones, es que no están dispuestas a pagar por la información, básicamente por dos razones. Primera, porque la desconfianza que se ha generado en torno a los medios de comunicación tradicionales es enorme. Y segundo, porque se nos ha creado un poco la cultura de que la información debe ser gratis. Yo siempre pongo un ejemplo. Yo soy profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de Santiago de Compostela. Cuando yo empecé a dar clase, allá a finales del siglo pasado, principios de este, como dice mi hija, acéptalo papá, eres viejo. Una de las cosas que hacía la Xunta de Galicia de Manuel Fraga era le compraba a los principales periódicos un número X de ejemplares que se dejaban en la puerta de la facultad, para que los chavales pues los cogieran. Y bueno, cuando yo empecé a dar clase, empezaba el día y el paquete estaba así, y al final del día, pues a lo mejor había bajado pues una tercera parte. Y cada año veías que el paquete se quedaba más intacto, ¿no? Y era gratis, solo era pasar camino del aula y cogerlo. Y llegó un momento que dejaron de dejar los paquetes de periódicos porque los recogían por la noche igual que los dejaban por la noche. Y decir, aunque se la des gratis, no lo sé. Por múltiples razones. Primera, porque fruto de ese deterioro que hemos hablado antes muy rápidamente, ¿no?, del producto, los medios de comunicación han perdido una enorme credibilidad. La gente asume que más o menos da igual, o sea que no tiene mucho sentido pagar porque no te van a contar nada que no te puedas enterar sin pagar. Yo creo que hay un momento crítico que fueron recordarán los años finales de los años 90, principios de este siglo, cuando empezaron los grandes medios de comunicación empezaron a tener sus páginas web, ¿no? Y el país planteó, en el caso de España, pues recordarán, el muro de pago. El muro de pago, ¿no? Y la estrategia del mundo, que entonces competía por arrebatar el liderazgo del país, fue, bueno, pues si tú cobras yo lo doy todo gratis. Eso es un movimiento que en su momento al mundo le vino muy bien, pero que ahora a medio y largo plazo se ha demostrado que es un desastre para todos. ¿Por qué? Porque has criado 3 generaciones de gente a la que se ha acostumbrado a no pagar. Entonces ahora le dicen, no, ahora paga. ¿Por qué? ¿Ahora por qué? Ahora que me das un producto, porque todos hemos visto cómo se ha ido deteriorando el producto, ¿no? Esa es la primera cuestión. La segunda es conectada, que la anticipaba antes, es que la gente no está dispuesta a pagar por la información. Entonces, se juntan las dos cosas. Una, la información es un bien caro, el buen periodismo es caro. Pero si tú quieres dar buena información, tienes que tener profesionales que tengan fuentes, que tengan experiencia. Es una inversión. No le puedes pedir a un chaval o una chavala que acaba de salir de la facultad que te traiga exclusivas, porque está empezando el oficio. Eso es una inversión, eso es sembrar un profesional, cuidarlo, darle tiempo para que desarrolle sus conexiones, su red de contactos, su red de información, ¿no? Yo sé si vi una película que se llama, esta es la del Spotlight. Está ganado los que cuenta la historia del equipo de investigación del Boston Globe que hace público el asunto de la pederastia en Boston. Claro, son 5 periodistas a tiempo completo investigando el tema 4 años. O sea, tú que estás en el gremio, eso es impensable. Pero claro, así es como se consigue la buena información. Entonces el resultado final es para ocupar el espacio, cuelgas un montón de cosas que son irrelevantes cuando son de mala calidad, porque tienes que dar un montón de cosas gratis. La rebaja de costes
en lo que es la difusión de la información, no se ve compensada por un aumento de ingresos porque la gente no está dispuesta a suscribirse, y después se ha generado el hecho de que fuera, entre comillas, se hayan abaratado tanto los costes de producción, ¿no? Que sea fácil crear un medio de comunicación, entre comillas, ha permitido también que, igual que ha entrado mucha gente con ganas de hacer buen periodismo, ha entrado mucha mierda. Ha entrado muchísima mierda. Y eso, al final, afecta a todo el mundo. Claro, y luego se convierte en un círculo vicioso porque la política se aprovecha de esta falta de calidad de información, ¿no? Como decías tú, la precariedad al final hace que los partidos o las administraciones públicas manden sus notas de prensa, al final copies pegues la nota de prensa que al final... Bueno, pero ¿sabes por qué? Porque la nota de prensa viene muy bien hecha. ¿Sabes por qué? Porque la ha hecho un periodista. Y un periodista que seguramente tiene más experiencia. A veces vienen bien hechas, ¿no? Bueno, yo te digo, mira, la principal empresa de comunicación que existe donde yo vivo en Galicia se llama Xunta de Galicia. Es la empresa que tiene más periodistas en plantilla, con más experiencia y mejor pagado. Y seguramente el equipo de prensa de cualquier gran banco español está más nutrido y mejor pagado que la redacción de cualquier emisora. Pero la nota de prensa que viene es que está muy bien hecha. ¿Por qué? Porque lo ha hecho una periodista, un periodista que sabe, primero, por ejemplo, por utilizar un ejemplo más especializado, ¿no? ¿Dónde están los periodistas que saben de economía? En los gabinetes de prensa de la banca. ¿Qué tiene su nombre de comunicación? Chavales. Que no es culpa de ellos. Pero la gente que sabe de esto, te viene una nota de prensa, con perdón, cojonuda. Pero lo único que tienes que hacer es retocarla un poquito, que te viene con unos gráficos preciosos, con unos titulares que dices tú, pues yo no lo haría mejor. Claro, corta y pega. Y además, normalmente viene acompañada la nota de prensa de un corte de radio que es que parece que lo has encargado. Y de un corte de televisión que es que parece, joder, si le doy un guión al tipo para que lo diga, no lo dice mejor. Si a eso le sumas que no tienes gente para mandar, para dar la rueda, no tienes gente tú en tu redacción para mandar, para contrastar, el resultado es, compras lo que te viene, lo elaboras un poco, de forma que cada vez más los medios de comunicación, tanto los nuevos como los tradicionales, se están convirtiendo cada vez más en tablones de anuncios, donde la gente va colgando sus mensajes. Y al final lo que diferencia a unos y a otros empieza a ser cada vez más, no la calidad de lo que te cuenta, sino que yo cuelgo los mensajes de los míos y no cuelgo los mensajes de los que no son míos. Así me explico. Cada vez más la diferencia es puramente en la orientación ideológica del medio, no la calidad de la información. No, pero es que al final estás colgando un tablón de anuncios, lo has dicho, un tablón de anuncios de la administración pública que te está pagando. Entonces al final es como... Bueno, de la administración pública que te está pagando, de la corporación bancaria que te está pagando, de los grandes almacenes que te están pagando, de la empresa de telefonía que te está pagando, de la farmacéutica que te está pagando. ¿No? Eso al final influye y mucho en la libertad de expresión, en la libertad de información. Claro, que influye completamente. Claro, es que tenemos un problema muy grave en España con el pluralismo informativo. Tenemos un problema con la calidad informativa y tenemos un problema con el pluralismo informativo. Tenemos un problema con la calidad informativa, no voy a deprimirles más con este diagnóstico, voy a darnos falta. Es decir, yo veo una comunidad que se llama Galicia donde puedes elegir entre medios muy de derechas y medios de derechas. Como aquí en Todos son de derecha. Nosotros en Galicia tenemos más pluralismo, podemos escoger entre muy de derechas y de derechas. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Bueno, aquí tenemos todavía las empresas familiares. ¿Qué quieren que les cuente? Aquí todavía tenemos a empresas familiares. Igual yo creo que ahí por ejemplo, la prensa local se está equivocando, porque se está comportando con los mismos patrones que la prensa de Madrid. Y la prensa local sí tiene espacio. O sea, yo creo que los medios locales están cometiendo el error de reproducir el patrón de la prensa estatal, que es que a la gente no le interesa mi información, porque la información que yo doy la puede conseguir en cualquier parte. Eso es verdad para las grandes noticias internacionales, para las grandes noticias de política estatal, economía estatal, pero aquí tienes un filón informativo que no está. O sea, lo que pasa aquí, lo que pasa en Coruña, lo que pasa en Santiago, lo cuentas tú, según quién lo va a contar. Pero claro, para contarlo bien tienes que tener una redacción, tienes que tener periodistas, tienes que tener una estructura informativa. Entonces, en lugar de
de aprovechar esa ventaja, ¿qué es lo que hacen? Reproducen el patrón de los grandes medios de comunicación de Madrid. Y yo creo que se están equivocando profundamente. Porque yo creo que hay un espacio para la información local. Porque eso sí que no puedes encontrar sustitutivos gratuitos en Internet. Eso es lo que... Pero tú te quieres enterar de la guerra de Ucrania, no tienes por qué suscribirte a nada. ¿Por qué? Porque hay un montón de información en la red. Pero algo que ha pasado aquí, o algo que ha pasado en Coruña, no hay tanta información en la red. De hecho, prácticamente no hay ninguna información en la red, un montón de cosas que pasan a nivel local, de las que te quieres enterar. Si los medios de aquí, si las empresas de aquí, en lugar de seguir el patrón de Madrid, que es reducir costes, reducir plantillas, en lugar de hacer 6 horas de programación local, vamos a hacer 2 horas de programación local porque es mucho más barato conectarnos con Madrid y que nos cuenten desde Madrid de tal apostar, no digo a lo grande, ¿no? Vamos a ver. Pero un poquito más, por tener aquí, en lugar de tener un único redactor para hacer toda la información local, vamos a tener 2 o 3 que pueden hacer un par de ruedas de prensa y tal. Y yo creo que hay un espacio enorme para... Yo fui, como comentabas antes, yo fui adjunto consejero delegado de la bodega durante 2 años, que es un poco mi periodo estampa. Yo a los 2 años normalmente entiendo la radio de los otros. Y nosotros hacíamos muchas encuestas de por qué compraba la gente el periódico. Entonces la gente que compraba la Voz de Galicia, que era el periódico líder era el periódico y sigue siendo, era la mitad del consumo de prensa en Galicia es la Voz de Galicia. Esa es otra de las grandes falacias de España. En España no existe prensa nacional, no existe, nunca ha existido. O sea, el país en sus mejores años vendía 500.000 periódicos, que es nada, los domingos. Durante la semana vendía 250.000. Hoy el país vende 125.000 periódicos en toda España. Eso es prensa estatal. La Razón no llega a los 30.000. El ABC no llega a los 50.000. O sea, la Voz de Galicia en este momento vende 60.000 periódicos. O sea, vende más que el ABC y la Razón, si no apuras juntos. Bueno, volviendo a lo que estaba hablando. Hacíamos encuestas con cierta periodicidad, y la gente compraba el periódico por la información local. Porque es lo que no encontraba en otra parte. Compraba el periódico por las páginas de información local. Por las páginas de Galicia, pero sobre todo por las páginas de información local. Y de ahí la estrategia que hizo en su momento la Voz de llegar a hacer hasta 16 ediciones en toda Galicia para tener 16 cuadernillos de información local. Y es lo que le permite en este momento mantener el liderazgo. Y yo creo que ese es el modelo que es realmente interesante, ¿no? Porque si tú vives en Berín, si tú vives en Segovia, si tú vives en Coruña, es que eso es lo que nadie te va a contar. Y ahí es donde hay realmente un espacio. Claro, pero por ejemplo hay ciertas comunidades que siguen manteniendo las empresas familiares que se sustentan como aquí en Castilla y León, que tú conocerás a Uribarri y compañía, Sí, sí. y a Méndez Pozo y compañía. Sobre todo Méndez Pozo. Entonces, claro, No para contar. Es mucho decir, ¿eh? Claro, que no solo llevan las empresas de comunicación, sino que tienen otros servicios de los que se sustenta a través de las administraciones públicas y sus fondos son todos administrativos. Es que esos son todos los problemas que tenemos. Es decir, yo empecé a trabajar en esto en los años 90 y la mayoría de las empresas eran empresas de comunicación. Es decir, eran empresarios de la comunicación y como mucho tenían cosas asociadas. Pues tenían editoriales, ¿no? En el caso del País, por ejemplo, bueno, pues tenían las editoriales de libros y tal, ¿no? Se empezaba a tener también el modelo de corporación multimedia, que yo tengo un periódico, pues tengo una radio, pero había una estructura de empresa y un empresario que básicamente mi negocio es la comunicación. Ahora en este momento en España, por ejemplo, eso que llamamos la prensa estatal, que insisto, no existe, en España no existe la prensa estatal, es decir, para mí el País, el ABC, el otro es prensa local, para mí es prensa de Madrid. Yo nunca lo he visto como prensa estatal, para mí es prensa local. Y lo leo con el mismo interés que leo la Voz de Galicia. Leo con más interés la Voz de Galicia porque cuenta cosas que me interesan bastante más, ¿no? Pero para mí es prensa local. Pero eran medios donde básicamente la propiedad estaba en manos de gente que se dedicaba a la comunicación. Mejor o peor, pero se dedicaba a la comunicación.
Ahora, en este momento, la mayor parte de las grandes empresas de comunicación que tenemos en España están en manos de gente que no se dedica a la comunicación. Están en manos de fondos de inversión, en manos de bancos, en manos de constructora o en manos de Telefónica. Que no están. Ellos dicen, ¿para qué quiere Telefónica el 25% de una empresa de comunicación? ¿Para hacer periodismo? ¿Para qué quiere un fondo de inversión inglés el 80% del grupo Prisa? Para ganar dinero. Si gana dinero, bien. Si no gana dinero, mal. Pero si para ganar dinero lo que tenemos que hacer es un medio con clics y Obregón, y Niño de Obregón, y Neto de Obregón, y la madre de Obregón, ¿sabes? Y el sobrino de Obregón, y ahora vamos con la segunda parte, tenemos un niño de Argentina, y cuando tengamos otra Argentina descubrimos que tenemos otro Mongolia, y así al final habrá como una especie de internacional de los hijos de Obregón, ¿no? Pues la internacional comunista, la internacional obragonista. Eso es otro problema. En este momento, a mí, voy a utilizar un ejemplo. Yo, parte de lo que soy los medios de comunicación se lo debo a dos personas. La primera, mi madre, que es maestra de escuela y que es la que me ha mantenido siempre en el camino recto. Y la otra es Iñaki Gabilondo, que fue la persona que en su momento más y bueno, cuando yo era, pues, entre comillas, un chaval que estaba pues, empezando a dar clase en la Universidad de Santiago, tal, pues me convirtió yo tuve, no sé, entonces una buena amistad con él. Y él, un día me contaba una cosa que reproduzco porque tengo su permiso. Cuando él abandona el microdiario, ¿no? Él entra en el consejo editorial de Prisa y asiste regularmente, bueno, pues a las reuniones, bueno, pues habla, yo qué sé, de lo que habla la gente lista que se reúne estas cosas, ¿no? Estrategia, el mundo, no sé qué, la guerra. Y él siempre cuenta que tomó la decisión de abandonarlo cuando asiste a una reunión donde lo que se plantea encima de la mesa es cerrar todas las corresponsalías internacionales que tenía la cadena SER y mantener únicamente Washington, Bruselas y creo que París. Y claro, aquí toma la palabra para decir la cadena SER no puede no tener una red de corresponsalías a través del mundo. Y entonces yo siempre me di cuenta que tenía la batalla perdida. Porque el único periodista que había en aquella reunión era yo. Todos los demás eran gerentes, gestores. Entonces yo les hablaba de periodismo y ellos me hablaban de presupuestos y del coste de las delegaciones. Y la decisión de aquí fue abandonar el consejo de Prisa. Y yo creo que refleja muy bien la situación. Con esto que has contado, me he recordado que Javier Gallego decía cuando le echaron de donde trabajaba que era como que el periodismo era trinchera, ¿no? Que uno sacaba la cabeza y que de repente, pues, digamos, era asesinado porque nadie más levantaba la cabeza, ¿no? ¿Crees que falta una falta de empatía o de compañerismo entre los periodistas para decir, porque ya está la situación, para decir hasta aquí hemos llegado, esto no puede seguir sucediendo, o que hay mucho corporativismo al respecto? Bueno, yo esto es que lo viví en primera persona. Yo fui una de las personas que lanzó, ya no se acordará, hace 10 años cuando empezó la cosa esta que ahora hace todo el mundo de no dar ruedas de prensa. ¿No? Ya no lo hace todo el mundo. Es decir, tú sale el político X, te suelta el rollo y se va. Entonces en aquel momento lo estaban haciendo, lo empezó a hacer, la primera que lo empezó a hacer de manera masiva, y me duele decirlo porque es la verdad, porque además era amiga mía y le tengo un cariño especial, fue Carme Chacón, cuando fue ministra de Defensa. Y después ya se fue extendiendo un poco. Entonces, ya no se acordarán, pero cuando Twitter era algo interesante y no este sumidero que es ahora, de odio y de rencor, ¿no? Lanzamos un hashtag que se llamaba, y fue uno de los que lanzó, que se llamaba Sin preguntas no hay cobertura. Que era, un poco el mensaje era, bueno, si no nos dejan preguntar, no, porque esto no es información, esto es propaganda, es otra cosa.
Y bueno, la cosa empezó muy bien, ¿no? Rápidamente todo el mundo se apuntó, todos los periodistas encantados, hasta que empezó la cuestión de, bueno, sin preguntas no hay coberturas, pero para las ruedas de prensa de los que no son de mi cuerda. Para las ruedas de prensa de los que son de mi cuerda, sí. Entonces hay cobertura porque son noticias muy importantes, ¿no? Y el movimiento duró, yo creo, de 48 horas, ¿no? Básicamente. Y empezaron incluso las peleas en las ruedas de prensa, por entonces preguntas y tú no, y ya, si no cubrimos esto, que pues venían los periodistas de derechas y tal, vale, yo no cubro esto, pero ¿qué me asegura que tú no vas a cubrir la rueda de prensa de Zapatero y tal, y no sé qué? Entonces, efectivamente, yo creo que ahí se ha... Vamos a ver, curiosamente, yo no sé si saben cuál es el origen de la prensa en Europa. El origen de la prensa en Europa son los partidos políticos. O sea, la prensa como fenómeno de masas nace de las imprentas de los partidos políticos. Y los primeros grandes periódicos que leen miles de personas son los periódicos, entre comillas periódicos, que editaban los partidos políticos. Porque se empieza a producir el gran salto y la transformación de partidos de élites a partidos de masas. Entonces aparecen los grandes, sobre todo semanarios, pues de los grandes sindicatos, de los grandes partidos, sobre todo socialistas. Eso es lo que, ahí es donde alguien dice, bueno, esto es un negocio. Porque conforme aumenta el poder adquisitivo de las clases, digamos, media y baja, pues descubre que hay gente que tiene una disposición a pagar X cantidad por recibir en papel una información más o menos autorizada. Paradójicamente parece que estamos volviendo a esa situación. Y lo que... parece que hemos recorrido el camino al revés. Lo que está siendo prensa de partidos se convirtió en prensa, y ahora lo que era prensa parece que se está convirtiendo en prensa de partidos. Pero yo hoy estaba en programas de televisión. Yo aquí. Como ya soy muy mayor, ya igual. Yo lo único que quiero es jubilarme ya. Hoy estaba en el programa hablando claro de la UNE, sí, Televisión Española, que me dio la oportunidad de tener a mi lado a Nieves Herrero y todavía me estoy recuperando la impresión. Y entonces, es que fue un momento, mira que yo le tengo mucho aprecio, ¿no? Tanto a Marisol como a Ketty, ¿no? Las dos periodistas que estaban, digamos, del otro lado. Sí. Entonces estaban las dos. Bueno, Ferrovial no se va de España, Ferrovial no se va de España, Ferrovial no se va de España. Entonces, conecta el programa con un catedrático de Derecho Mercantil. Y la primera pregunta que le hace Marc al catedrático de Derecho Mercantil es: ¿Ferrovial se va de España o no? Y le contesta el catedrático: no, no se va, Ferrovial desaparece como empresa. O sea, no es que se vaya, es que desaparece. Es un catedrático especialista en Derecho Mercantil. ¿No? Termina la conexión, vuelven Ketty y Marisol. Dice, bueno, yo no comparto esta idea. Oiga, no es una idea, joder. O sea, es la ley. Y entra Ketty y dice, bueno, vamos a dar por supuesto que es verdad lo que dice el especialista en Derecho Mercantil. Joder, no es que sea verdad, es que es el que sabe, ¿no? Yo estaba aquí sentado en el pueblo y decía, no puedo dar crédito a lo que estoy diciendo. O sea, sale un tipo que sabe de leyes, y dice, la ley dice esto, y entra dos periodistas y dice, bueno, eso es una opinión. Y yo tengo otra. Y dices tú... Pero al final es así como se crean los relatos, ¿no? Claro, es que hemos entrado en una situación en la que las opiniones valen lo mismo que los hechos. Y se contrastan hechos contra opiniones. Que es lo que yo he vivido esta mañana en el programa de... Acaba de estar un especialista en Derecho Mercantil, que vamos a asumir que no es un rojo peligroso. No, pero es un tipo contratado por Pedro Sánchez para darle la razón. Además, tenía más bien pinta de contratarle a alguien, más bien a mi amigo Alberto Núñez Feijóo, que tenía así, parecía un señor así como muy de orden, ¿no? Muy de bueno, no, a los empresarios no se les puede insultar y tal, pobrecitos, lo están pasando muy mal, la familia del Pino lo está pasando fatal, la ruptura de la familia y tal.
¿Qué cojones? Tenéis que escuchar hoy a Rafael del Pino, que es un tipo que ha internacionalizado su empresa gracias al programa de internacionalización que puso en marcha el gobierno Aznar, que nos costó a todos los que estamos aquí 30.000 millones de euros, que fue lo que nos costó la puta de Telefónica, no sé si se acordarán. Nos costó a todos 30.000 millones de euros que dejamos de ingresar en impuestos que perdonamos y en créditos fiscales que perdonamos. Mientras nosotros les dábamos 30.000 millones, este señor no pagaba sus impuestos. Y de hecho es el gobierno de Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro el que le tiene que poner una multa de 200 millones de euros, porque este gran empresario de los cojones, mientras nosotros le dábamos dinero para que se internacionalizara, el tipo no pagaba sus impuestos. Yo lo ves allí con la puta corbata, ¿no? Hablando de que este es el verdadero espíritu europeo, el de instalarme donde yo quiera. Estamos de broma, ¿no? No sé por qué vino esto de... He venido arriba. Sí, no. Se acaba. Entonces, sale un tipo que te da el diagnóstico jurídico, que te da el hecho. La ley dice esto y esto es lo que va a pasar. Y dice, bueno, pero yo opino lo contrario. Pero es que lo que acaba de dar este señor no es una opinión, querida amiga. Es una evidencia. Es lo que dice la ley. Pero entramos en un debate donde yo pongo hechos, bueno, pero yo tengo otra opinión. Es de noche ya, pero yo tengo otra opinión. No, porque la ventana puede estar trucada. ¿No os acordáis de cuando Nuevo en Madrid y se llenó internet de vídeos de YouTube intentando demostrarnos de que no era nieve? No es nieve. Yo soy muy fan de una serie que se llamaba, seguramente alguna que CSI Las Vegas. Para mí Grissom es un referente. Entonces sí, yo soy muy de Grissom. Yo soy muy de Grissom y de Mr. Hicieron ahora como una vuelta, hicieron una temporada donde morían y tal, y había una escena que estaba muy bien, donde Grissom reflexionaba precisamente sobre esto, ¿no? Y decía, yo ya no reconozco este mundo, yo me fui de esto cuando los hechos eran hechos y las opiniones eran opiniones. Los hechos no se discutían y las opiniones sí. Y ahora ha vuelto a un mundo donde los hechos y las opiniones son lo mismo y se discuten igual los hechos y las opiniones. Claro, cuando hemos llegado, pues, no es que se construyan relatos, es que el relato se ha convertido en la noticia. Es que los medios fundamentalmente ya no te venden información, te venden relatos. ¿Tú crees que hay una falta de cultura política para que la gente no sepa identificar estos relatos? Quiero decir, que al juntarse la opinión y la información con los relatos, porque al final está todo como muy mezclado. Bueno, primero, yo creo que la mayoría de nosotros vamos a los medios de comunicación, aparte está bastante estudiado, ¿no? Básicamente a que nos den la razón. Yo escucho a Federico porque me hace gracia. No, sobre todo cuando se encabrona, porque dice, una de estas le va a dar un infarto y lo vamos a vivir. Bueno, va a ser un momento histórico de la radio, ¿no? Va a pasar un poco lo de Sánchez Draghi. Yo creo que la Palmao es una víctima colateral de la moción de censura. Estas son estas verdades difíciles que nadie quiere decir. Bueno, ¿esto por qué? Vamos a ver, creo que la mayoría de nosotros vamos a los medios de comunicación. Normalmente tendemos a seleccionar periódicos y medios de comunicación, radios, televisiones, que nos refuercen un poco lo que nosotros ya pensamos. Yo sí creo que cada vez más hemos perdido la capacidad de vez en cuando, que solo sea de vez en cuando, escuchar algún medio tal que no nos dé la razón todo el
que no diga tiene usted razón en estar encabronado con esta información y tal. De hecho, una de las consecuencias que yo creo que más daño le están haciendo, sobre todo a la calidad democrática, ¿no? Es un fenómeno que los americanos, los teóricos de la comunicación, los americanos empezaron a estudiar en los años 90. Que es que una de las consecuencias de la aparición de nuevos formatos, de internet, de que apareciera la televisión digital y se multiplicara el número de canales, es que, si os fijáis, la mayoría de los que estamos aquí nos hemos criado en una tradición que es los medios generalistas. Nosotros pensamos en términos de cadenas de televisión y cadenas de radio. Mi hija tiene 21 años. Para mi hija el concepto de cadena de televisión no tiene sentido. El concepto 4 Telecinco para ella no tiene ningún sentido. Entonces, no recuerdo ahora el nombre, el teórico de la comunicación americano que lanzó la idea de que una de las consecuencias de la digitalización, de la aparición de las nuevas tecnologías y los nuevos soportes, es que desaparecen los medios generalistas, los medios transversales que llevaban a grandes sectores de la población, y cada vez más nos vamos recluyendo en lo que llamaba guetos informativos. Pequeñas comunidades donde solo escuchas lo que te da la razón, solo ves lo que te da la razón y apenas hay comunicación transversal. Pero cuando yo empecé en televisión española, yo empecé en televisión con la Rosa Quintana, que puede parecer increíble. Sí, en los 90 fui jefe de la Rosa Quintana. Y yo empecé en televisión española en 59 segundos. Bueno, entonces, esto es en el año 2004, 2003, 2004. Entonces, 59 segundos hacía audiencias que se movían entre el 19 y el 25%. O sea, te recuerdo el día que entrevistamos a Zapatero, por ejemplo, llegamos a tener picos de audiencia de 12 millones de personas. Y la audiencia media de aquel programa fueron 8 millones de personas. Entonces, a principios de este siglo, las cadenas líderes de audiencia, la OTA, pues estabas en el 18, el 19, el momento, el 21. Hoy, la cadena líder, Antena 3, hace un 13. Hace un 13. Y las únicos productos que tienen audiencias de 12 y 13 millones son los partidos de fútbol y Eurovisión. O sea, un informativo, un telediario, tiene 1,5 millones, 2 millones. No tiene más. Cuando Pedro Sánchez da una entrevista en una tele y se acerca a los 2 millones, es un exitazo. Cuando está en un 13, en un 14. Entonces, eso que en Estados Unidos ya empezaba a ser verdad en los años 90, ahora ya es verdad aquí. Entonces hay tienes un montón de soportes y cada uno de nosotros se refugia en su propio espacio, ¿no? Generas tu propio espacio, solo ves lo que te gusta, solo escuchas lo que te gusta, solo te descargas los podcasts de lo que te interesa, solo conectas con las cadenas digitales y se genera ese fenómeno de gueto informativo que yo creo que era una de las cosas que le apuntaba, ¿no? Es que realmente no recuerdo el nombre, ya me acordaré. Y yo creo que es, por ejemplo, uno de los factores que explica la polarización política en la que estamos cayendo. Que es que nos polarizamos entre otras cosas porque ignoramos completamente a todos los que no piensan como nosotros. Entonces, como no conoces al que no vota lo que tú votas y al que no piensa lo que tú piensas, el miedo a lo desconocido es un motor poderosísimo, ¿eh? Hay uno de los mejores programas informativos, no sé si lo conocen, es un programa que hace semanalmente en HBO, John Oliver, el cómico inglés, cómico periodista, que se llama el show semanal, ¿no? Last Week, no recuerdo ahora exactamente el nombre, que en clave de humor repasa las grandes noticias de la... Pero mete testimonios informativos, entrevistas. Y durante el tiempo tuvo una sección de un tipo que se dedicaba a ir a los mítines de Trump. Entonces era asombroso porque entrevistaba a gente que decía, cuando ya Biden llevó a la Casa Blanca, le decía, no, Trump sigue siendo el presidente. Y puede darle órdenes al ejército para que detenga a Joe Biden.
Entonces entrevistaba a un montón de gente que estaban y tal, y que ves que viven en otra, no, en otra. Entonces convencidos de que Biden no había llegado a tomar posesión, de que Trump seguía viviendo en la Casa Blanca, de que seguía siendo el comandante y jefe del ejército. Y dices tú, bueno, pero eso pasa en Estados Unidos. Bueno, en España empieza a pasar bastante. Empieza a pasar bastante. Bastante. Y cuando hablas con gente y te mueves un poco, ves que hay gente que realmente vive en esa burbuja informativa. Me levanto por la mañana, escucho a Federico. Después, si Federico se me pasa mucho, me voy a Carlos Herrera, que es un poquito más moderado, ¿no? Después por la tarde, no sé qué habrá por ahí, pero tal, y después por la noche, pues no sé, me voy a, ya no hay el gato al agua, pero alguna cosa peor habrá, ¿no? Y lo último que hago es echar una ojeada a Oquelia. Claro, Pedro Sánchez come niños, Yolanda Díaz es satanista, ¿no? Pero eso, una de las razones, el fenómeno de la polarización, yo creo que una de las razones que más y mejor lo explican es el hundimiento y la desaparición de los grandes medios generalistas. Porque al final, sentarse a las 9 para ver el telediario era un punto de reunión de muchísima gente. De derechas, de izquierda, ricos, pobres, gallegos, castellanos, asturianos. Y al final acabamos compartiendo, pues por lo menos, una información, un relato, un momento. Con independencia por cada uno de nosotros, pues no nos encabronaba, pero era un punto de... ¿Y no crees que los políticos aprovechan saben de los retos y aprovechan para, perdón por la expresión, decir la mayor gilipollez en un pleno en el menor número de segundos para que sea y lo vea todo el mundo? Porque últimamente los debates tanto en el Congreso como en los parlamentos, la verdad es que son bastante... Bueno, porque estamos asistiendo a un fenómeno de Jordi Basté, que es uno de los periodistas con los que yo colaboro regularmente, que es el conductor del MON RQ, que es el programa más escuchado en Cataluña, es la radio de la Vanguardia RQ. Es que, claro, cuando se habla de medios en España es muy curioso. Yo trabajo en la cadena SER, que es el medio líder, colaboro en la cadena SER, que es el medio líder. La cadena SER en Cataluña tiene 250.000. RACU tiene 800.000. Pero RACU es una radio local, la cadena SER es una cadena estatal. No sé. Son mejores en todo. Y él que viene del periodismo deportivo, él empezó con el periodismo deportivo, tiene una tesis que yo comparto mucho, que es que en España la política se ha futbolizado. La información política se parece cada vez más a la información deportiva de hace 10 años, 11 años. Entonces tú no haces información para contar lo que ha pasado, tú haces información para convencer a los seguidores de tu equipo de que nos han robado. Si perdimos, nos han robado el partido, y si ganamos, jugamos como Dios. Entonces, eso lo dijo, esta frase que tantas veces se repite de Donald Trump, ¿no? Esto de yo podría disparar a alguien en la Quinta Avenida y matar a una persona y la gente me seguiría votando. Tiene toda la razón, porque se está generando una dinámica muy parecida a la que se produce en el fútbol, que es yo soy del Madrid, yo el Madrid, o del Barça, o del Deportivo. Entonces, me da igual lo que pase en el campo, yo soy del Barça. Entonces, claro, tú un cabrón. Era penalti, sí. Me da igual lo que digan, que me importa un carajo lo que digan, porque lo que importa es demostrar que eres de. Entonces, la frase de Trump, ¿qué es lo que refleja? Un fenómeno que está estudiado políticamente, que es que cuanto mayor es la burrada, más obligado te sientes a defender al tuyo. Esa colección de burradas que se sueltan está estudiado, tiene un objetivo, que es cohesionar todavía más al grupo. Porque el debate ya no es si tiene razón o no en lo que digo. El debate es demostrar que cuando hay que dar la cara, yo aquí estoy con los míos. Que es el sentido de la frase de Trump. Que es mis seguidores son tan de Trump que si yo disparo a dos tíos y los mato en la Quinta Avenida, eso no es relevante. Lo relevante es que yo tengo que demostrar que soy de Donald Trump. Y justificarlo y defenderlo. ¿Qué es lo que está empezando a pasar aquí?
de una manera cada vez más. Entonces, cuanto mayor es la burrada, cuanto mayor es la estupidez, cuanto más despreciable es el personaje, más obligado te sientes a defenderle. ¿Por qué? Porque es un ataque contra mí, contra todo lo que yo represento. Yo, el ejemplo que me viene a la cabeza es el vicepresidente que tienen aquí. Entonces, cuanto más eso parece, más obligados se sienten a defenderlo mucho de sus votantes. Claro, pero los medios de comunicación, sabiendo que lo que se supone que saben, ¿no? Que eso que están diciendo es una gilipollez, ¿no? ¿Por qué se les da tanta cobertura o por qué se les da tanta cobertura a este tipo de intervenciones, ¿no? Porque a ti se te ha venido nuestro vicepresidente, a mí se me ha venido a la cabeza Isabel Díaz Ayuso, que yo creo que es lideresa suprema de toda esta... Una información que publicó El País hará como un mes. En los medios de comunicación a Isabel Díaz Ayuso se le dedica 5 veces más tiempo que a las 3 vicepresidentas juntas. Es una diva. Es una cosa realmente increíble. Esta señora, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, como es la presidenta de la Comunidad de Vecinos. Me alegro mucho. Primero, tengo mis dudas de que exista realmente la Comunidad Autónoma de Madrid. Punto 1 y punto 2. O sea, no me parece tampoco tan interesante todo lo que dice, ¿no? Pero bueno, lo que le pasa a Díaz Ayuso es lo mismo que pasa a todas las vacaciones con la Operación Retorno. Que parece que todos estamos en la Operación Retorno. Están los de Madrid, nosotros no. Te cuentan los atascos de Madrid como si fuera una cosa que te importara. No, pues es lo mismo, ¿no? Parece que todo lo que pasa en Madrid, ¿no? Parece que, yo creo que en la prensa de Madrid está en esta idea de que los que no vivimos en Madrid estamos todo el día vengando por Madrid. A ver qué pasa. Porque aquí no tenemos vida, ¿no? Nos aburrimos, no hacemos nada. Somos todos una banda de funcionarios subvencionados. En provincias no hay nada realmente interesante, ¿no? Somos o estamos a punto de jubilarnos o estamos a punto de morir. Y nos han colocado nuestros primos en las administraciones autonómicas, que son todos... Entonces estamos todo el día mirando por Madrid. ¡Ay, qué interesante esto que ha pasado en Madrid! Entonces, la cuestión que tú planteas me parece muy interesante, ¿no? Estaba incluso en el cuestionario, ¿no? ¿Dónde empezó la cosa de los ultras? ¿En la prensa o en...? Sí, que porque se le da tanta cobertura a tantas... Porque la prensa de derechas en Madrid es de ultraderecha. Lo es hoy, lo era al principio, lo era cuando Zapatero y lo era cuando Felipe González. Porque yo vivía aquella época, yo entonces estaba como adjunto al consejero delegado de Galicia y me desplacé a Madrid como director general de Radio Voz y entré en contacto directo con el sindicato del crimen. De hecho, mi primera gran aportación al Grupo Voz fue desprenderme de la mitad del sindicato del crimen, a la que teníamos contratado, empezando por Manolo Martín Ferrán y siguiendo por Miguel Ángel García Juez y alguno más, ¿no? Hablabas con ellos de que yo era franquismo estado puro. Lo que era, o sea, la prensa de derechas en España siempre ha sido mucho más, sobre todo la de Madrid, siempre ha estado mucho más a la derecha que el PP, muchísimo más a la derecha. Y en el fondo, en su momento, el primer andar, el segundo ya no, y lo digamos ya Mariano Rajoy, siempre les ha parecido un puto centrista moderado de mierda y porque había que Mari Complejini. Así le llama Federico a Mariano Rajoy, Mari Complejini. Entonces para ellos siempre estos del PP eran los tal. Entonces en la prensa de, sobre todo la prensa de Madrid, sobre todo digamos las élites, ¿no? los directivos, los directores de medios, siempre ha sido muy ultra. Y la erupción de Vox y su paseo triunfal por los medios de comunicación, yo creo que responde a dos cosas. Que una parte de los medios de comunicación de Madrid dijeron, bueno, por fin, joder, por fin. En lugar del tibio este de Mariano, por fin aquí, joder, alguien que planta cara al demonio rojo, ¿no? Y después,
el error táctico que yo creo que cometió el PSOE y una parte de los medios sociales del PSOE, convencidos de que abrir la puerta a Vox era una buena idea porque dividía el voto de la derecha. El problema de abrir las puertas a la extrema derecha es que una vez que destapas la botella, después volver a meterla es complicado. ¿Tú crees que, como conocedor de Mariano Rajoy y a su sucesor... No digas que no lo echan. Yo estoy empezando a echar de menos a Fraga. Eso sí que me preocupa de fuerza. Feijóo, que también está allí. Pues mira, yo que lo conozco bastante, que lo conocí cuando cogió el relevo del Partido Popular y yo estaba en el gobierno, y que el pobre hombre, el PP se quedó en cuadro, el pobre hombre daba al pobre como un trole por los aeropuertos, no tenía ni chofer y daba como penilla, ¿no? Te van a decir, venga Alberto, te bajo yo a Santiago. Y que, por así decirlo, lo he visto crecer. Yo me estoy llevando una decepción. O sea, yo, insisto, lo conozco desde hace tiempo y creo que tengo un grado de conocimiento suficiente para saber de sus virtudes y sus defectos. Yo estaba convencido de que, sobre todo durante la etapa de la pandemia, había madurado mucho como político y como gobernante. Alberto siempre ha tenido, yo lo digo aquí porque se lo he dicho a él en público y en privado, siempre ha tenido problemas de criterio, siempre ha sido cambiante, efectivamente, adaptativo. A mí me recuerda mucho, hay una película, yo sé que es complicado citar a Woody Allen, a veces no, pero la película ahora merece la pena, que es Telic, no sé si la conozco. Es una película, no es de las más conocidas, ¿no? Él es un personaje que es famoso porque él se mimetiza con todas las personas a las que se acerca. Bueno, pues Feijóo es un poco cero. Se sienta como un nacionalista y tú estás media hora con Feijóo y te levantas y dices, este tío es nacionalista. Se sienta como socialista y se levanta socialista pensando, bueno, está ahí en el centro izquierda. Se sienta como de Vox y el de Vox se levanta y le regala 3 pulseras de España, 2 camisas de la talla Slim y tal. Entonces tiene esa capacidad de adaptación. Esa capacidad de adaptación tiene un problema que a veces siempre tuvo problemas de criterio. A las 9 te dice una cosa, a las 11 otra, a las 3 otra y a las 9 otra. Pero yo durante la pandemia le vi madurar en ese sentido y mostrarse como un tipo con criterio, con personalidad, con capacidad de gestión, con la suficiente inteligencia para hacer discurso como portavoz del PP, pero sin perder el punto de vista institucional, es decir, criticando lo que hacía el gobierno de Pedro Sánchez, pero sin traspasar nunca la raya de la lealtad institucional. Decía, no estoy de acuerdo, pero lo voy a hacer. A veces incluso enfrentándose a la otra, a Isabel Díaz Ayuso. Y yo, sinceramente, creí que había madurado como nos pasa a todos, ¿no? Ahora vas aprendiendo y te vas dando cuenta de que no puedes agradar a todo el mundo todo el rato, ¿no? Y después de algunas conversaciones que yo tuve con él, sobre todo después de la primera vez que dijo no, yo creo que está bastante más preparado para enfrentarse a lo que él mismo definía, y me definió a mí en una conversación, como la picadora de carne humana que es la política de Madrid, especialmente el entorno de la derecha. Y a mí me recuerda mucho al Feijóo de los primeros años. Es como si se hubiera producido una regresión, como si se le hubiera olvidado todo lo que aprendió durante su etapa de presidente de la pandemia y hubiera vuelto al Feijóo que yo conocí al principio. Que digo una cosa a las 9, a las 11 otra, a las 3 otra, y mañana ya se me ha olvidado lo que dije el día anterior, ¿no? Y es como si hubiera... Si
si se hubiera producido una regresión en su nivel como político. Después me está sorprendiendo mucho que yo creo que estaba mucho más preparado para soportar la presión de la picadora de carne humana que es efectivamente la política en Madrid. Y estoy descubriendo, por lo menos es lo que el análisis, yo hace mucho no hago, es el análisis que hago, es decir, le veo muy presionado. Y yo, sinceramente, pensaba que había llegado al punto que había llegado Mariano Rajoy. Se va a soplar. Oye, ¿qué hice la portada del Mundo? Se encendió un puro y acabó. Es la única manera de sobrevivir ahí. Es la única manera de sobrevivir ahí. Entonces, lo que decía Federico por la mañana, es cojonado. Se encendía otro cubo. Pues ya verás mañana, Antón, ya verás lo que dice mañana y tal. Entonces había llegado a ese punto en el cual era consciente de que, bueno, no puedo guiar mi estrategia política por lo que digan esta panda de iluminados que están en determinadas tribunas mediáticas. Y sin embargo veo que yo creía que Alberto había llegado a ese punto zen del marianismo, ¿no? De hecho yo pensé que era como un Mariano 2.0 y no. No le marca. Yo creo que escucha a Federico y acaba llorando un poco. Pero no crees que... No lo volveré a hacer, Federico. ¿No crees que está siguiendo un poco copiando a Isabel Díaz, la estrategia, digamos, de Isabel Díaz Ayuso, por primero como bien decías, que parece que todo lo que sucede en Madrid nos interesa a todos los demás. Y nos importa. Y nos importa, sí. y por todo el ente mediático que tiene Isabel Díaz Ayuso, y luego porque parece como que ella en realidad es la presidenta del Partido Popular a nivel Bueno, hoy uno de los colaboradores así más regulares de Alsina, ¿cómo se llama? Amón. El título de su artículo es ¿Es Díaz Ayuso mejor candidato? Y yo, joder. ¿Tan pronto? ¿Ya? ¿Tan pronto esto? ¿Ya? ¿No? Hombre, vamos a ver, yo entiendo también el problema de Alberto, ¿no? Y le llamo así porque le llamo Alberto toda mi vida, que no lo voy a cambiar ahora. Es que estás en una situación en que tú necesitas que a tu principal problema interno le vaya bien. O sea, Díaz Ayuso es tu principal problema, pero no te puedes permitir que pierdas. Necesitas que las ganes. Entonces, claro, eso te pone en una tesitura imposible. Es imposible. Porque a ti lo que te conviene es que pierda. Pero claro, no puedes bajo ninguna manera permitir que pierda. Entre otras cosas, porque, hombre, ya veremos lo que pasa en las municipales y en las autonómicas, ¿no? Pero Núñez Feijóo necesita esa noche poder presentar victorias y no está claro que las pueda presentar. No está claro que pueda obtener una gran diferencia de voto total en las municipales, no está claro que pueda ganar ninguna gran capital, puede ganarlas, pero luego no las tiene mucho menos aseguradas. En el resto de las comunidades autónomas, creo que con la excepción de La Rioja, que el Partido Popular la da por ganada, no sé hasta qué punto es, pero hombre, Valencia está ahí, Castilla-La Mancha está ahí, puede que al final las gane, no digo que no, pero en este momento no está claro que las vaya a ganar, ¿no? Y te puedes encontrar un escenario donde la única victoria clara que tengas es la de Madrid. Pero claro, para él es una situación infernal, porque tú necesitas que a tu principal problema le vaya bien. ¿Sabes? ¿Cómo lo gestiona? Pues como lo estamos viendo, mal. Gestionas mal. Pues si quieres, Antón, ya que empezamos con las preguntas del público, pues si hay alguien que se ha quedado con alguna cuestión, pues seguro que sí. Y empezamos el turno de preguntas. ¿Nadie las tiene? Sí, obvio. Sí, pues concretamente has estado hablando de los medios y la política. Hay muchas veces que el periodista hace al político, como es el caso de Miguel Ángel Rodríguez e Isabel Díaz Ayuso. Miguel Ángel Rodríguez le vivimos aquí en la época del 95 por ahí con el señor Aznar. Entonces, el señor Aznar viene aquí y Miguel Ángel Rodríguez
recién licenciado Sí, sí, sí. en la facultad, le hizo presidente de la Junta y le hizo presidente del gobierno. Como un grupo, porque no era Miguel Ángel, era el grupo y el propio Miguel Ángel, cómo hace un político, cómo hace el relato de ese político para que ese político pueda triunfar. Bueno, tenemos el caso de Miguel Ángel Rodríguez, pero hay muchos casos más, ¿no? Ahí hay una frontera que es difícil de trazar muchas veces. En España se produce un fenómeno muy curioso, que tenemos muchos periodistas que en el fondo lo que les hubiera gustado es ser políticos, dedicarse a la política. Y creen que su papel es gobernar. Digamos, el papel del periodista no es gobernar, ni influir, ni hacer política. Si quieres hacer política, pues preséntate a las elecciones, forma partido, que sea. Pero Miguel Ángel Rodríguez no es mucho menos una excepción, ¿no? Pedro J. Ramírez, yo creo que en sus sueños húmedos él siempre se ha visto a sí mismo como el verdadero presidente del gobierno de España. Cebrián, el director del país durante muchos años, era el vicepresidente de facto de los gobiernos de Felipe González, ¿no? Tenía más peso que el 99,9% de los ministros. Yo creo que eso es una... Yo que he estado en los dos lados, yo creo que eso sí es algo que, primero, la responsabilidad directa de quien lo hace, y eso es algo que sí es criticable. Yo me metí en política, estuve en política 2 años, y el día que dimití me fui, me di de baja en el partido y me olvidé completamente de la política. Me dediqué a lo mío. Porque o eres periodista o eres político. Lo que no puede ser es, no, yo soy periodista para lo que me conviene, pero para lo que me conviene más, soy político, ¿no? En el caso de Miguel Ángel Rodríguez, a lo mejor es incluso más, porque el periodista, no sé si habrá sido una vez, pero ha sido siempre más comunicación, así, en el sentido más amplio. De todas formas, déjame que le diga una cosa, yo creo que hay bastante machismo en la manera de tratar a Isabel Díaz Ayuso. Y le está pasando un poco lo que le está pasando ahora a Yolanda Díaz, ¿no? Y que parece que en España las mujeres siempre tienen que tener un hombre detrás, las mujeres que destacan en política. Isabel Díaz Ayuso es un animal político. Es un animal político. Y es una persona que tiene una enorme inteligencia, porque otra cosa es que no te guste lo que dice y que te joda, que tenga buenos resultados. Pero ella está ahí por méritos propios. No es una marioneta. Que también es Ni de lejos. Bueno, Isabel Díaz Ayuso es yo creo que es un animal político de primera categoría. Yo creo que eso es incuestionable, ¿no? Y que tiene una gran... Bueno, y que sabe conectar y que sabe llegar a un montón de gente. Pero cuando se habla de política en España es muy curioso. Eso sí, las mujeres que destacan en política siempre tenemos todos cierta tendencia a buscar detrás, a ver quién está detrás, ¿no? Y no... Es como ahora con Yolanda, ¿no? El otro día estaba en la tertulia en la serie y dicen, bueno, el triunfo de Yolanda Díaz es el triunfo de Rejón. Entonces tuve que entre ellos para decir, bueno, yo conocí a Yolanda Díaz en el año 2003, cuando yo estaba trabajando, estaba con Quintana en el BNG, y tuvimos que negociar el gobierno de Ferrón, el alcalde era nuestro y ella fue la teniente de alcalde. Entonces, Rejón que estaba en la guardería, estaban los Boy Scouts, ¿dónde estaban? ¿No? Y bueno, Yolanda Díaz después volvió a ser teniente de alcalde con el PSOE, fue diputada en el Parlamento Galego, fue la mano derecha de Beiras, que la acabó acusando de deslealtad, lo cual viniendo de Beiras es una ironía, porque el campeón de la deslealtad siempre ha sido él. Entonces a mí, yo cuando Beiras habla mal de alguien, automáticamente me pongo del lado de ese. O sea, ¿no? Seguro que alguna putada le hizo Beiras y se la está intentando cobrar, ¿no? Y después fue diputada de Podemos y a través de claro, una persona que tiene 20 años en el territorio de política, que ha pasado por todos, que ha hecho toda la milipolítica, ¿no? De la política local a la otra. No, es el triunfo de Rejón. ¿Y esto qué le pasa? Porque es mujer.
Si en lugar de ser Yolanda Díaz se llamara Pepito Pérez, nadie haría este tipo de análisis. Y si Isabel Díaz Ayuso se llamara Manolo Díaz Ayuso, pues nadie estaría seguramente, lo digo por usted. Lo cual no obsta que efectivamente tiene a Miguel Ángel, que es yo lo conocí bastante porque en mi etapa de adjunto consejero delegado de la Voz, una de las misiones que yo tenía como director general de Radio Voz era que nos dieran emisoras para poder poner en marcha la cadena estatal, que era lo que buscamos, y por el momento que les nombró secretario de Estado de Comunicación, y es un tipo muy listo. Es un tipo muy listo. Y que sabe mucho de comunicación política. Pero eso no obsta que la otra también sea un animal político. Yo siempre consideré, y además lo digo aquí porque lo dije varias veces públicamente, en alguna tertulia, incluso sobre todo al principio, ¿no? Que siempre se ha infravalorado mucho Isabel Díaz Ayuso. Siempre se la ha tratado como de tonta, de imbécil, hace lo que le dice el otro, ¿no? Y esa es una de las claves de su éxito, como lo era de Mariano Rajoy. O sea, el gran ventaja de Mariano Rajoy siempre ha sido que todos sus rivales lo infravaloraban sistemáticamente. Pero yo no sé si veía una serie que se llamaba Breaking Bad. Sí. Entonces yo en el Código Mariano reproduzco una escena de Breaking Bad que yo creo que refleja muy bien lo que era Rajoy, ¿no? Y lo que está mintiendo. Hay una escena en la que la mujer del protagonista descubre que su marido, que era profesor de química, es el mayor narcotraficante del Estado, ¿no? Y la otra, pero ¿cómo es posible? Tú que eres tan bueno y tan buena persona, y el otro se le queda en la cabeza. No lo entiendes. Yo no soy lo que tú crees. O sea, yo soy el clásico tipo que llama a tu puerta y te abres la puerta confiado pensando, no me va a hacer nada. Y no acabas de entender que yo soy el peligro. Dice, yo soy el peligro. ¿No? Y entonces ese tipo de... que además es algo que pasa mucho en la política en España, ¿no? Esa tendencia a infravalorar le pasó también a Zapatero. Y ahora ya no, pero al principio le pasaba a Pedro Sánchez. ¿No? Bueno, la displicencia con la que se le trataba, ¿no? Hasta que efectivamente... Sí. Bueno, ahora yo creo que la displicencia ha sido sustituida claramente por el odio. Pero a mí es que yo conozco a Mariano Rajoy desde hace... A Yolanda lo conozco hace 20 años, a Mariano hace 30. Lo conocí de presidente de la Diputación de Pontevedra. Y Mariano Rajoy es... ¿Con quién te ibas a comer? No, con Mariano Rajoy. Porque te partes el culo de la gente. Te descojonas de la... Es un tipo con un humor finísimo, es un tipo listísimo, sabe política. Y claro, ibas a tertulias y lo oías a compañeros de tertulia diciendo, ¿de qué señor? ¿De quién están hablando? Estos tipos, ¿no? Ay, me veo. Tú. No, así Sí. Tú. Yo. Te ha quedado un poco autoritario. Me ha quedado un poco autoritario, sí, perdón, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy de La Coruña, pero bueno, soy segoviano de... De A Coruña. De A Coruña. De A Coruña. De Coruña. No. Sí. No. Aquí terceras vías. No, terceras vías no. Aquí la gente dice Coruña. Yo soy de Coruña y yo digo A Coruña. Bueno, Este es un debate muy corto. Tenemos que estar en la Asamblea General de Naciones Unidas, que como sabe este tema, liamos por 3 horas. Eso es la tercera vía, ni la vía Coruña. Bueno, Eso es un poco de Ciudadanos, eso. pero del barrio de la Gaitera. Bueno, un poco el comentario que decía del tema de que a veces lo mejor es las emisoras de radio o la prensa local que se ocupe de las cosas locales, porque a veces los medios de comunicación estatales no son medios de comunicación estatales, son medios de comunicación de Madrid. Y quería comentar, porque me acuerdo hace
unos años, que en el telediario de la Televisión de Galicia había salido que había ardido una nave en Lugo. Y bueno, y salió en la Televisión de Galicia. Y como a los 2 días ardió una nave, no sé si en Parma, en Fuenlabrada, y salió en la Televisión Nacional. Entonces yo digo, que hace una nave en Parma a un señor de Cádiz, a un señor de Zaragoza, o a un señor de La Coruña, no me interesa. Porque ellos Y creen sin que, embargo me refiero, lo de Lugo, pues no, Lugo, porque ellos creen y que- a mí un poco tal. porque ellos creen que estamos todo el día mirando a paparras. Ya, pero pero no creo entonces lo que decía de las emisoras o de los periódicos, que también las televisiones autonómicas también pueden hacer, claro, pero luego las televisiones autonómicas a veces son un publirreportaje del gobierno de turno, pero que las televisiones autonómicas no podrían trabajar si no estuvieran a veces tan sesgadas en no noticias de Madrid, ni noticias de Sevilla, ni doy noticias No, de... lo que tienen que tener es su propia escaleta informativa. Es decir, lo que tienen que hacer los medios locales y las televisiones autonómicas, entonces, yo me levanto por la mañana y yo hago mi propio guión informativo. Y no cojo El País y tal, y voy haciendo el guión en función de lo que publica la prensa de Madrid, ¿no? Y esa es, yo creo, la gran diferencia entre las televisiones autonómicas, que en este momento tienen más audiencia, y las que no. Su capacidad, efectivamente, para tener su propio guión informativo y para entender que, bueno, yo tengo una audiencia y lo que le importa es lo que pasa aquí. Tengo que contarle más cosas, sí, pero básicamente lo que le importa es lo que pasa aquí. Y yo creo que era lo que intentaba explicar durante la charla. Yo creo que hay muchos medios de comunicación locales que no están sabiendo ver esa ventana de oportunidad. Igual que importan la escaleta informativa que les viene de Madrid, importan la misma estrategia de gestión, ¿no? Abaratar, desmantelar las redacciones, conectar el máximo número de horas posibles con la emisora central, rellenar, cuando RACU, o sea, a mí me parece increíble, o sea, me parece impresionante que una emisora que se escucha exclusivamente en Cataluña tenga 800.000 oyentes. 800.000 oyentes. Es que está a punto de superar la Radio Nacional de España. Es que Alsina tiene casi 1,5 millones. ¿Y por qué? Porque yo colaboro, yo voy todos los martes a la tertulia que tenemos por la mañana, y es que ellos tienen su propio escalete informativo. Tú escuchas RACU y no van a rebufo de, tienen su propia, por eso que claro, porque tienen 800.000. Yo creo que esa es la demostración, por la misma razón que, por ejemplo, la prensa catalana está en una situación infinitamente mejor que la prensa de Madrid, en términos económicos, en términos empresariales, en términos de difusión. ¿Por qué? ¿Por qué cada vez más gente, no sé si hay, supongo que alguna habrá, cada vez más gente, el primer periódico que abre por la mañana es La Vanguardia? Porque es el mejor. Porque es el mejor. ¿Por qué? Porque es el que tiene los mejores periodistas, el que tiene la mejor información, dentro de lo malo que es todo. O sea, tampoco me parece una maravilla, ¿no? Claro, comparado con todo lo demás, y tiene su propia escaleta informativa, tiene su propio guión, ¿no? Y eso es lo que explica, pues eso, aparte de la pujanza del mercado catalán y la población que hay concentrada. No, pero claro, es que la segunda emisora de radio en Cataluña tampoco, no es ni la SER, es Cataluña Radio, que tiene 400.000 oyentes. 400.000 oyentes. Y la tercera es la cadena SER, que tiene 250.000. ¿Y eso por qué es? ¿Porque los catalanes son así? No, eso es porque les están dando un producto que les habla de lo que a ellos les interesa y lo que a ellos les importa, ¿no? Por eso La Vanguardia, yo creo que es cuestión de tiempo que se convierta en el periódico más vendido y más leído de España. Si no lo es ya. Decía Ortega y Gasset que los españoles, lo que les pasa a los españoles es que no saben lo que les pasa. Mucha gente de este país va a votar a un señor que hay pruebas gráficas que es amigo de
¿cómo se dice? Narcotraficante. Bueno, Bueno, defectos los tenemos todos. sí. Pero no era eso, pero quería. Hemos hablado, has hablado muy bien, habéis hablado del presente y del pasado y tal. ¿Cómo ves el futuro? Ah, yo lo veo bien, yo soy optimista. Yo miro a mi hija y la miro como envidia. Digo, joder, ¿por qué no me tocó a mí vivir esta época? ¿Por qué me tuvieron que tocar los putos 80, que era un coñazo? Sí, los 70, ¿os acordáis de los 70? Los 70. En España los 70, aquella cosa gris, triste, que tenía el aburrimiento. Yo soy optimista con respecto al futuro. Sí, yo creo que, como decía en el final de la primera temporada de True Detectives, ¿no? En la escena final se quedan mirando al cielo y dicen, al principio todo esto era oscuridad. Y poco a poco fueron apareciendo luces, ¿no? Entonces dice Woody Harrelson, ¿no? Bueno, si me preguntas a mí, la luz va ganando, ¿no? Porque conforme cada vez había más luz, ¿no? Entonces, yo creo que a veces la inmediatez nos hace perder perspectiva. Es decir, hoy somos un país infinitamente mejor al que éramos hace 40 años, en todos los sentidos. En todos los sentidos. Lo que pasa es que, bueno, todos tenemos metido en la cabeza la idea de que la historia avanza en línea recta. Y la historia no avanza en línea recta, la historia más bien avanza, tiende a repetirse, se mueve en círculos, ¿no? Entonces tenemos periodos mejores, pero cojas la variable que cojas, este hoy es un país más rico en términos económicos, más desigual también, pero más rico, en términos de bienestar, en términos de cultura, en términos de servicios sociales, en términos sanitarios, en términos más que el avance a mí me resulta completamente innegable, ¿no? Y no digamos ya en términos de libertades y en términos de capacidad de aceptar al diferente y al que no es como tú y al que tiene otra sexualidad, otra religión, otra forma de entender su género o su ser, ¿no? Yo que ya tengo una edad, miro atrás y digo, joder, sinceramente es mucho mejor. Entonces, yo no veo ninguno con todas las dificultades, ¿sí? O sea, yo soy eso que decía, yo no soy pesimista, soy un optimista bien informado, ¿no? Creo que era Cole que lo decía, ¿no? Yo no soy pesimista, soy un optimista bien informado. Hay dificultades, hay retos, tal, pero no veo ninguna. Yo creo que dentro de 10 o 20 años estaremos todavía mejor de como estamos ahora. Yo en ese sentido no soy nada de este discurso de los jóvenes de antes y que eran. Yo miro para atrás y digo, joder, qué coñazo, ¿no? Y miro a mi hija que ahora tiene 21 años y digo, joder, qué envidia, me cago en la madre de mi padre. Ojalá hubiera tenido yo 21 años y las facilidades que tienes tú ahora, pues, para irte de Erasmus un año a Budapest. Yo me fui de Erasmus a Londres, pero cuando tenía 25 años, joder, y ya había terminado la carrera. Y se fue con 20 y estando en tercero de Derecho, ¿no? Entonces, sé que no es la norma también, ¿no? O sea, quiero que me entiendan. O sea, no estoy diciendo que vivamos en el paraíso. Hay cosas en las que hemos avanzado, cosas en el tema de la desigualdad. Yo creo que es probablemente lo que más me hace cuestionar esta línea de argumentación. Pero vamos, yo soy optimista. Yo creo que al final, de alguna manera, por mucho que nos cueste verlo ahora, al final la realidad se impone. A veces tarda más, a veces tarda menos, pero al final la realidad se acaba imponiendo. Y la realidad es la que es, ¿no? Y la realidad es que a mí me puede gustar más o menos este gobierno, me puede gustar más o menos las políticas que está haciendo, pero que
no hay color en cómo ha reaccionado ante las crisis este gobierno y cómo ha reaccionado el anterior. Y cómo el reparto del sufrimiento, el que se ha producido ahora, cuestionable y discutible, es infinitamente mejor al que vimos hace 5 o 6 años. Yo creo que eso al final se impone. Yo confío que se impone. No va a ser todo desastre, ¿no? A ver, está aquí el jefe. ¿Nos dejarán a los europeos tener un Google, un Amazon, un Twitter, un YouTube en algún momento? Otro. No, por Dios. Es que... Somos 800 millones. Sí. Allí son 350. Pero no hemos sido Los chinos capaces. lo tienen y eran semianalfabetas. Sí. Bueno, pues es una pregunta interesante, la verdad. Es una cuestión... yo no creo que sea una cuestión de que nos dejes, es una cuestión de que decidamos hacerlo. El problema es que no hemos decidido hacerlo. El problema es que, bueno, nos hemos instalado un poco en la idea de que, bueno, que inventen ellos, como diría Unamuno, ¿no? O como dijo Unamuno en su momento. Airbus vende más que Boeing. Sí, pero bueno, hay una... es cierto eso, no tenemos ninguno tal, pero también es cierto que, por ejemplo, en términos de legislación, en términos de regulación, en términos de protección de nosotros como consumidores frente a las grandes corporaciones, les llevamos 20 años de ventaja a los americanos. O sea, Google no funciona aquí como funciona en Estados Unidos, afortunadamente. Ni Amazon puede funcionar aquí como... Y nos queda muchísimo camino por recorrer. Y lo que le pasó al dueño de Tesla cuando compra Twitter, que de repente baja un 80% porque no le gustan los adinerados progresistas americanos, ¿cómo explicarse? ¿Cómo, perdón? Cuando el dueño de Tesla, Elon Musk, compra Twitter, parece que no les gustan los progresistas adinerados americanos y Tesla baja un 80%. Bueno, porque la bolsa es un casino, ¿no? Yo es que a mí no, sinceramente, yo como analista, a mí lo que hace la bolsa me da igual. Porque si coges la bolsa como indicador de algo, te estás equivocando. O sea, la bolsa es un juego, donde unos apuestan contra otros y donde se especula con la información. A mí nunca me ha parecido un indicador real de la situación de nada, ¿no? Pues, ¿qué pasa en ese caso? Pues alguien vio las hostias que le estaban cayendo a más, ¿no? Esta conducta poco errática que demostró. Yo, cuando lo vi entrar con el lavabo aquel, en la serie de Twitter, lo primero que pensé, no sé cuál es la llamada, entró en la serie de Twitter como un lavabo. Yo lo primero que pensé, esto va a acabar mal. Y alguien vio la oportunidad de apostar contra él y de hacer un buen negocio. Es que, sinceramente, la bolsa a mí no me ha parecido un indicador de nada. Yo es que no le... Y además, como no tengo acciones de nada, estoy a punto de comprar de Ferrovial solo para que... Sí, ¿verdad? Me lo estuve planteando, pero... No, porque tengo que ir a Segovia y... Es más interesante lo que Segovia. A ver, hacemos las dos últimas preguntas y ya acabamos. Y Dani, que se tiene que ya. ¿Ha visto que solo preguntan señores todo el rato, no? Señora ninguna. ¿Alguna señora tiene alguna pregunta? Que la adelantamos. No, seguro que sí, pero claro. Venga. Gracias por venir a Segovia con tu presencia, muy honrado en venir aquí a nosotros. Honrado soy yo por estar aquí. Y segundo, me gustaría saber qué opinión tienes del tema de las falsas noticias, lo que está influyendo en la información, en la opinión, cómo está Bueno, lo primero... ese mundo de las falsas noticias, cómo está influyendo en todo. Totalmente. En la falsa noticia Es que y su poder. Bueno, lo primero es que yo creo que uno de los mayores éxitos de Donald Trump fue popularizar el propio término fake news. ¿Por qué? Porque asocias en el mismo concepto mentira y noticia.
Y además, si se fijan, a base de repetir todo fake news, parece que todas las noticias son fake. O sea, el propio concepto en sí mismo es tóxico. Entonces, no sé por qué le llamamos fake news cuando podemos llamarle mentiras. Quitar la palabra noticias del enunciado, porque quien la metió ahí fue Trump. Y la metió como un objetivo. Porque el objetivo de la fake news, hay que entender bien cómo funciona el mecanismo de las fake news. El objetivo de la fake news no es colarte una trola. No es eso. El objetivo de una fake news es un artefacto que se construye con una apariencia periodística y que contiene ciertos elementos de verdad. No todo es mentira. Y eso es lo realmente peligroso. Porque el objetivo del que pone en circulación una fake news no es que te la creas. El objetivo es que la conversación acabe girando en torno a la parte de la fake que es verdad. De forma que en el momento que el objetivo no es tanto conseguir que tú te la creas, yo cosas porque los que ponen más fake news ya tienen a su público muy convencido, no las necesitan para nada. El objetivo es desacreditar a los demás. Ese es el objetivo. O sea, el problema de las fake news no es que hay muchas y la gente se las cree. No. La gente que se traga las fake news es que está predispuesta a creerse eso y 40 cosas todavía más graves. El problema es cómo cada vez que te cuelan a un medio convencional le cuelan una fake news, o cada vez que un medio convencional intenta desmontar una fake news, se acaba enredado en un debate de, bueno, es verdad, todo esto es mentira, pero esto no es verdad, ¿a que sí? Porque el objetivo ¿cuál es? Destruir la credibilidad de los que dan información. Ese es el verdadero problema de las fake news. Porque al final, ¿cuál es el gran éxito pues, que ha conseguido Trump, que ha conseguido Vox en España? Que es que al final, para los suyos, el referente de lo que es verdad y mentira no son los medios, son sus líderes. ¿Por qué? Porque todos los medios eso es lo que te digo. Y eso es lo que es realmente dramático, el daño que realmente están haciendo los fake news. Y yo creo que eso resulta, primero, de haber comprado el propio concepto, que insisto, es tóxico. Porque vas a decir fake news, el concepto news va desapareciendo poco a poco. Y vamos comprando un relato en el que, bueno, todos lo tienen un poco, ¿no? Y todas las noticias son un poco falsas, y todas son un poco verdades. Y pues yo voy a entender cuál es el objetivo de todas las campañas sistemáticas de bulos y mentiras, no es convencer a los que ya iban a votar eso, es destruir la credibilidad de los otros. Y en eso están siendo tremendamente efectivos. Es que hay que reconocerlo, están siendo tremendamente efectivos. Y están consiguiendo pues, que para mucha gente el referente informativo no sea ni una radio, ni una tele, ni un periódico, sino su líder político. Que es el que les dice lo que es verdad y mentira, y los medios de los que te puedes fiar y los que no. Entonces, claro, yo creo que es uno de los grandes problemas de las democracias occidentales en este momento. Y además es un problema que se ve acelerado y multiplicado porque eso que se conocía como el ciclo de las noticias se ha acelerado de una manera brutal. Y ahora todos estamos en una carrera por publicarlo antes que. Yo cuando empecé en esto de la información, una noticia duraba por 2 o 3 días, por lo menos. Ahora, bueno, si dura un par de horas, ¿no? Una cosa que a las 10 la estás comentando como si fuera el fin de Occidente, a las 12 ya no se acuerda nada de él. Y ahí es mucho más fácil colar las mentiras. Es que no sé por qué le llamamos fake news. Es mentira, joder, ya está. No te escucho. Me quedo un poco con la, No sé, oye. con la depresión, que coincido con el análisis de que las noticias se han deteriorado mucho, ¿no? Pero a mí me gustaría que comentara un poco. Yo suelo escuchar la tertulia en la que participa la SER y algunas otras también, y creo que me gustaría que me diera su opinión sobre el tema de las tertulias, como una especie de remanso donde
donde a lo mejor tenemos ahí la escapatoria, donde las noticias se piensan, se analizan, escuchas opiniones distintas y te sirve un poco para enriquecer esa noticia que usted dice que está tan mal y que coincide. Si la tertulia está bien hecha, sí. Entonces, si la tertulia... A mí me parece, por ejemplo, que las de las 6 de la mañana, por ejemplo, tienen ¿Qué lo voy a decir cierto... Bueno, yo creo que, vamos a ver, yo creo que, primero, las tertulias lo han invadido todo, así, primero, porque son baratas. Son baratas. ¿No? Vamos a ver. Es mucho más barato con 4 tertulianos, un presentador, rellenas una hora de televisión. Intenta rellenar una hora de televisión con reportajes y con piezas informativas, entonces es barato. Pero comparado con hacer una hora de información, es barato. Eso ha llevado a una degradación brutal del formato. Ahora, yo coincido, el formato, si está bien planteado, si cumple para mí 2 requisitos básicos. Uno, que la gente que va allí sea consciente de sus limitaciones, de lo que puedo hablar y lo que no sé. Y 2, que haya pluralismo. Porque lo interesante de las tertulias no es que te iluminen, porque los que vamos allí no sabemos de todo, joder. No somos todólogos, ¿no? Lo interesante es el debate, la confrontación de puntos de vista, eso es lo realmente interesante, ¿no? Si en ese sentido coincido plenamente con usted. ¿Cuál es el problema? Estamos inflados y sobrepasados, ahora menos, pero estamos inflados y sobrepasados de tertulias donde, si algo las caracteriza es, no solo no son conscientes de sus limitaciones de conocimiento, sino que hacen de la ignorancia un blasón. No, yo no tengo ni puta idea de esto, pero voy a hablar igual. Y 2, falta de pluralismo total. No, yo no sé ustedes, pero yo a veces pongo algunas tertulias, sobre todo por la mañana, y hay 4 personas, pero son 4 personas básicamente dedicadas. Entra el primero y dice, Pedro Sánchez es un cabrón. Entonces entra el segundo y dice, no solo es un cabrón, sino que además es un desgraciado. Entra el tercero y dice, un cabrón, un desgraciado. Y además creo que le huele el aliento. Y ya el cuarto remata y dice, es un cabrón, un desgraciado, le huele el aliento y además su tesis no la hizo él. Eso no es una tertulia, eso es otra cosa. Ahora, cuando yo creo que la ventaja, por ejemplo, a mí me gustan, todas las tertulias a las que voy, ese es el primer requisito que pongo, que haya pluralismo, porque es lo que realmente enriquece. O sea, yo no escucho una tertulia para saber más. Escucho una tertulia para ver qué puntos de vista, qué enfoques diferentes hay y qué formas diferentes de ver un acontecimiento que yo veo de una manera. Y eso yo creo que es lo realmente interesante de una tertulia. Yo no escucho una tertulia para que me expliquen cómo funciona la energía nuclear. Para eso pues compro una cadena científica o me compro un libro. Yo escucho una tertulia para que 4, 5, 6 personas con una mínima formación en general me digan, bueno, mire, la energía nuclear se puede ver desde muchos enfoques, desde muchas maneras. Y eso es lo que creo que es realmente enriquecedor. Y que es una vacuna, por ejemplo, contra la polarización de la que tanto hablábamos antes. Yo una de las cosas en las que, por ejemplo, soy más pesimista, aunque confío que antes o después se corregirá, es decir, el debate político en España no, eso que dice, no, antes sí que había políticos, no. La gente que dice eso es que o no tiene memoria o no leía los periódicos en los años 70 y 80. Las cosas que se decían de Felipe González, las cosas que se decían de Suárez, pobrecito mío, ¿no? Las cosas que se dijeron de Zapatero, incluso del propio Aznar, ¿no? Pero sí había más, o sea, había la misma agresividad, incluso más, pero sí había más capacidad de mantener un diálogo que tuviera cierto interés. Que eso yo creo que sí se ha ido, en eso sí que hemos retrocedido bastante.
sea, tú ahora ves el Parlamento, o sea, tú antes ibas al Parlamento, o sea, veías una sesión parlamentaria en la época de Felipe y Fraga, después Felipe Aznar y Zapatero, Rajoy, y eran sesiones parlamentarias. O sea, el mensaje y los discursos estaban construidos para ese espacio y para ganar el debate allí. Ahora te sientas a ver una sesión parlamentaria y ves claramente que está construido para terminar y para el tweet. Y para el tweet. Y para el vídeo de TikTok. Exactamente. Y que me da igual lo que diga el otro, yo vengo aquí a soltar los 30 segundos del vídeo de TikTok, el 9:20.